Bueno, queridos hermanos, vamos a tocar el tema en esta hora de lo que está haciendo Jesucristo ahora mismo, ¿sí? Vamos a hablar en este tema, y le invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 10, el verso 14, el verso 10 al 14. Hebreos 10 al 14. Si usted lo encuentra, se puede poner de pie, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14, gloria a Dios. Y ya ponemos la presentación también, gloria a Dios, pero podemos poner el script con los textos. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Tenemos todos? Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra de Dios, repito, Hebreos 10, verso 10 al 14. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. En sus leyes, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vamos a seguir leyendo un verso más. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén y amén. Vamos a dar gracias al Señor por esto que hemos leído, y vamos a estar pidiéndole que en este tiempo que vamos a estar reflexionando, meditando en estas cosas, el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y se esté derramando en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre eterno, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es verdadera, es eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, nos ilumina, tu palabra, Señor, nos trae vida. Tu palabra, Señor, nos edifica. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Ahora, Señor Espíritu Santo, tú que estás presente aquí en medio nuestro, en nuestros corazones, también sobre nosotros, aquí a nuestro alrededor, Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, y obra conforme a tu soberanía, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que está haciendo Jesús en este mismo momento, ¿sí? Ya conocemos, bueno, tenemos esta ilustración, todos sabemos lo que es el tabernáculo, lo hemos estado estudiando en estas últimas reuniones de estudio, entonces hemos hablado del tabernáculo. Por eso yo le aliento a que usted venga los días viernes, también como los martes a la oración, y los días viernes también tenemos la posibilidad de estudiar la palabra. Hemos estado hablando del tabernáculo que recibió, ¿verdad? Moisés, ese proyecto de parte de Dios. Dios le dio esa revelación a él y le mostró de qué manera él tenía que construir ese tabernáculo para que mientras ellos estuvieran en el desierto pudieran relacionarse con el Señor, con el Creador. Moisés lo hizo. Es larga la historia, pero aquí vemos en la imagen el tabernáculo de David. Larga la historia, digo, porque ese tabernáculo fue utilizado en el desierto. Pero en el tabernáculo, usted ve aquí, dentro de esa tiendita, está el arca del pacto. Era el objeto principal en el tabernáculo que edificó Moisés en el desierto. Esa arca era llevada a las batallas que tenía Israel. Los sacerdotes la cargaban, la llevaban,
y eso hacía que los enemigos fueran derrotados, porque era la presencia de Dios que se manifestaba en esa arca. Pero luego, ya estando en Israel, yo estoy haciendo un resumen, ¿verdad?, de la historia bíblica, ya estando en lo que hoy es Israel, o sea, la tierra prometida, entonces llegó un momento en que los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, entonces capturaron el arca, que luego el rey David recuperó y la colocó en esto que se llamó el tabernáculo de David. Pero el propósito de Dios no era que su arca estuviera en esa tendita, sino en un tabernáculo, que luego entonces se transformó en un templo. Vamos a ver la siguiente imagen. Gloria a Dios. Ahí tenemos el tabernáculo de Moisés. Eso es lo que hemos estado estudiando en estas últimas reuniones. Yo no voy a estar haciendo mención de todo lo que se hacía allí, porque ya lo estudiamos. Vamos a ver el otro. Entonces, presentación. Este es el templo de Jerusalén. Este templo no lo pudo construir David porque él lo quiso construir, pero Dios no le dejó construirlo. Pero sí él juntó todos los materiales para poder construir ese maravilloso templo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué no lo pudo construir? ¿Por qué? Porque Dios le dijo que David había derramado mucha sangre. Era un militar, comandaba siempre su ejército y él había eliminado a muchos de sus enemigos, y por ese motivo no le permitió a David a construir el templo. Pero sí lo construyó el templo su hijo Salomón. Salomón construyó ese templo que usted está viendo ahí, que hoy en día por supuesto no existe, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos que sitiaron la ciudad de Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra de ese templo, tal como lo había profetizado el Señor Jesús alrededor de 40 años antes. O sea, del templo no quedó nada, ¿sí? Lo que hoy en día está en la ciudad de Jerusalén es el muro, un muro alrededor del templo, que queda una parte nada más en donde los judíos actuales se reúnen a hacer sus oraciones allí también. Pero bueno, hoy en día ese templo no existe. Ahora vamos a estar mirando otra presentación, el que sigue, gloria a Dios. Este es el sumo sacerdote, ¿sí? No se alcanza a leer, ¿verdad? No lo alcanzan a ver, pero quizá me ayuda José. Bueno, yo puedo leerlo de acá más cerca. Es la vestimenta sacerdotal. ¿Por qué presentamos esto? Precisamente porque la labor de Jesús tiene relación con lo que hace o hacía el sumo sacerdote durante el tiempo de la ley. El sumo sacerdote fue establecido por Moisés en el tabernáculo a instancias de Dios. Entonces Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo tenía que organizarse todo lo relacionado al tabernáculo, inclusive la institución de un sumo sacerdote que fue el hermano de Moisés, Aarón. Y luego también había sacerdotes que le ayudaban al sumo sacerdote en la administración en el tabernáculo. Había numerosos sacerdotes. No vamos a buscarnos a eso ahora, porque me quiero enfocar en este personaje. Entonces, este era el sumo sacerdote durante el tiempo de la ley, ¿sí? Una vestimenta especial, ¿verdad? En donde vamos a acercarnos a ver si podemos entonces leer los significados. Dice, en Éxodo 28, usted lo puede encontrar, dice, bueno, tenía una diadema de oro en su frente, ¿verdad?, que calzaba, que decía santidad a Jehová. O sea, era un símbolo de lo que realmente este hombre y cada uno de los sacerdotes tenían que tener en su vida, que era santidad a Dios. Todos sabemos lo que significa santidad. Santidad significa apartado para Dios. Amén. Ese es el significado de santidad. Luego también tenía una mitra de lino fino. Una mitra era como un gorro que calzaba su cabeza, que también era una señal de sumisión y entrega y santidad a Dios. Había un pectoral, y de eso vamos a ocuparnos ahora, aquí sobre el pecho del sumo sacerdote, con 12 piedras
con los nombres de cada una de las tribus de Israel, que obviamente eran 12. Ahí usted ve el pectoral, después tenemos una foto ahí aproximada, más del pectoral, y cada una de las letras hebreas que están allí son los nombres de las tribus de Israel. Vamos a volver a la vestidura sacerdotal, gloria a Dios. Luego había también un manto sobre el que descansaban las granadas, y nos hablan del fruto del creyente y de sus campanillas como testimonio. Usted ve ese manto que tenía el sumo sacerdote. Cada una de estas cosas que estamos describiendo están relacionadas con Cristo. No podemos ahora la oportunidad y el tiempo para describir cada una de estas cosas y ver la relación que tienen con el Señor Jesucristo. Una túnica de lino fino, la parte interna tenía como una, sería, no sé si es correcto, se conoce en todos lados como la palabra enagua. ¿Cómo se dice a lo que va debajo de un vestido de una mujer, por ejemplo, que tiene un... ¿Cómo? Un fondo. Bueno, un fondo. Bueno, había, el sumo sacerdote tenía lo que podríamos llamar, era una especie de ropa interior, ¿sí? Gloria a Dios. También había piedras en las sombreras, que eran una señal de fortaleza. Todas estas piedras que usted ve eran piedras preciosas. Gloria a Dios. Un cinturón que simbolizaba un servicio o ministrar a otros, y un efod que era vamos a llamarlo como tipo chaleco que estaba sobre el sumo sacerdote, que indicaba la gloria celestial contra la idolatría, ¿sí? Todos sabemos lo que es la idolatría, ¿verdad? La idolatría es adorar ídolos, adorar imágenes, estatuas, en fin, todo que se pretende a representar o a aparecer como que es Dios o está detrás Dios de estas cosas, pero eso está condenado por la Biblia. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, nos dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordias a la multitud de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, la idolatría era algo que siempre, desde el comienzo de la relación que Dios tuvo con su pueblo, quiso dejar bien en claro. El pueblo de Israel tenía esas tendencias a construirse imágenes y hacer cosas, ¿verdad?, que suponían ellos representaban a Dios. Y bueno, eso está condenado por la Biblia. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Uno podía preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está en el cielo? ¿Sí? A ver quién me ayuda. ¿Qué hay en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién está en el cielo? El Señor, obviamente, Jesucristo, el trono de Dios, los santos de Dios también están en el cielo. María está en el cielo. Las almas de todos ellos están allá en aquel lugar. Pero el mandamiento es claro: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo. Porque alguien puede suponer, bueno, ellos son personas buenas, podemos hacer imágenes de todos ellos para honrarlas. Sin embargo, la Escritura es bien clara: de todo lo que está en el cielo no nos tenemos que hacer imagen, creyendo de que ahí estamos honrando a Dios. Sin ni semejanza alguna, nada de que ver de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni mucho menos debajo de la tierra. Bueno, entonces, explicado esto, vemos la importancia de esta vestidura. No tenía calzado, andaba descalzo el sumo sacerdote, ¿verdad? Otro día explicamos el significado de todas estas cosas, porque son importantes. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, porque cuando usted estudia la Biblia, se le va a abrir la mente y el panorama de todas estas cosas. Hay muchos creyentes que no se toman el tiempo de estudiar, y por eso después terminan repitiendo lo que escuchan de otros.
Entonces, no se trata de repetir como un lorito de lo que dijeron por aquí o de lo que dijeron por allá, sino se trata de repetir lo que el Espíritu Santo habla a través de la palabra y nos puede hablar personalmente también a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día las redes sociales, ¿verdad?, han hecho muchas cosas buenas, pero también han hecho muchos estragos en cuanto a las cosas de la fe. Las personas se confunden, van a YouTube, van a otras redes sociales y ven prédicas, ven videos y sale el pastor sultanito, menganito, ¿verdad? Entonces, y de repente hay cosas que son barbaridades, queridos hermanos, que se escuchan. Sí, barbaridades. Pero sin embargo, las personas que los escuchan aplauden, vitorean, ¿verdad? Y no saben ni siquiera lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a ser como los creyentes o las personas de Berea, que dice que ellos analizaban, ¿sí?, y eran más nobles que los de Tesalónica, porque Berea era una ciudad del Asia Menor y eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Fíjese que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué significa eso, nobles? Que ellos ponían la mente y el corazón en las Escrituras y las enseñanzas que Pablo le transmitía para ver si lo que Pablo le decía era correcto. ¿Me estoy explicando? Pero lamentablemente esa práctica, esa costumbre, como que se ha ido perdiendo a lo largo del cristianismo. Entonces la gente escuchan algo por aquí, ven algo por allá y ya lo asumen como correcto. ¿Por qué? Porque, hermano, el que carga una Biblia no quiere decir que porque cargue una Biblia sea de Dios. El diablo también conoce la Escritura. Lo tentó el Señor en el desierto citándole la palabra de Dios. Amén. El diablo conoce de memoria la Biblia, así que nosotros tenemos que analizar y ver la Escritura, ¿verdad?, desde la óptica de la revelación divina, y analizar, pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a comprender. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar entonces al pectoral. Yo quería ilustrar esto para que tengamos una noción de lo que era. Este es el pectoral, que me explico. Estaba sobre el pecho del sumo sacerdote. Recuerden que este pectoral solo lo cargaba el sumo sacerdote. Había un solo sumo sacerdote en la época de la ley. Estuvimos estudiando en estos días que la ley comenzó con Moisés. ¿Sí? Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, ¿sí?, y luego las trae al pueblo. No vamos a relatar toda la historia, es muy extenso, pero ahí se establece la ley. ¿La ley qué es? El apóstol Pablo nos dice que por la ley nosotros tenemos conocimiento del pecado. Usted va conduciendo su automóvil, su carro, ¿sí? Pero si no hubiera señales en el camino que le indican la velocidad máxima, usted podría conducir a 30 millas por hora, a 50, a 60, a 150 también, porque no hay señales. Pero hay una ley de tráfico, cada estado, cada nación también tiene sus leyes diferentes, pero por ejemplo aquí donde usted ve carteles que señalan la velocidad máxima, eso es una ley. Entonces usted sabe que no puede ir en el estado de Michigan a más de 70 millas por hora en una cabra, ¿sí? Entonces usted va a 69 millas, está bien, a 70 todavía está bien, pero si usted rebasa esa velocidad, usted está siendo un infractor de la ley y se está exponiendo a recibir un ticket de la policía. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es la ley. Ahora, si no hay ley, entonces no hay conocimiento del pecado. Por eso Dios tenía que revelar su carácter santo, especialmente a su pueblo, para que conozcan qué era el pecado. Todos conocemos los 10 mandamientos. Éxodo 20, usted ya lo allí. No lo voy a repetir ahora, pero ahí me explica cuáles son los mandamientos. Yo expliqué lo del asunto de la idolatría, de no adorar ni reverenciar ni honrar imágenes, ¿sí?, de carácter religioso. Eso también basta decir. Pero pastor, alguien me dijo de que ahí en el tabernáculo también había unos querubines
¿sí? Y había también una serpiente que construyó Moisés en el desierto para que el que la mirara sea sana, una serpiente de bronce, ¿sí? ¿No era una imagen eso? Bueno, yo tengo que decirle en primer lugar que los querubines que se habían labrado en el velo que estaba separando el lugar santo del Santísimo estaban dentro, no lo veía el pueblo de Israel. ¿Me explico, hermano? Estaban dentro del tabernáculo, dentro de la tienda, ¿sí? Entonces, solo lo podían ver los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Además, no eran para que se adoren a esos querubines, ni se les dé honra. Sencillamente representaban o simbolizaban, ¿verdad?, aquellos dos querubines con espadas encendidas que fueron colocados cuando Dios expulsa a nuestros primeros padres, Adán y Eva, del huerto de Edén después de haber pecado. Y los pone esos querubines para que no regresen ellos, ¿sí? Y entonces coman del árbol de la vida en esa condición de pecado. Y Dios le da un plan, Dios le da una profecía que no vamos a mencionar ahora porque ya lo hemos predicado antes. Gloria a Dios. Pero eso representan esos dos querubines. No eran para adorarlo, ni para honrarlo, ni para persignarse o hacer algo delante de esas imágenes celestiales. Porque los querubines pertenecen a los celestiales, son espíritus. Ángeles, también espíritus. Amén. Entonces, está condenado a hablar con ángeles. Es más, está condenado por la Escritura a hablar con muertos. ¿Sabe usted eso? Y hay personas que quebrantan ese mandamiento y se reúnen para invocar al alma de un muerto. El espiritismo hace eso y esa práctica condenada por Dios. No hay que procurar hablar con ningún muerto, porque en primer lugar no son los muertos los que le van a responder a esas personas, y son espíritus que toman la apariencia de los muertos y espíritus engañadores, ¿sí? O sea, son demonios. ¿Me explico? Pero eso es otro tema. Así que hay muchas cosas que tenemos que conocer por las Escrituras nosotros, por eso hay que estudiar la Biblia para no ser engañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien fácil caer en el engaño, hermano. Viene cualquiera que carga una Biblia, un libro negro, me dijo una vez un amigo, trae un libro negro. ¿Y cuál es el problema? El diablo también carga el libro negro. No, la Biblia también la carga el diablo. Entonces, no, señor, uno no tiene que guiarse por la apariencia de lo que uno ve. Uno tiene que guiarse por las palabras. ¿Sabe cómo se conoce el espíritu que traen las personas? Cuando usted les escucha hablar. Hágale hablar a la gente y usted va a ir conociendo más. No hable tanto usted, hágale preguntas. Y cuando esa persona empieza a hablar, usted va a empezar, si está ejercitado en el discernimiento espiritual, a analizar lo que hay dentro de esa persona. Hágale hablar y se comienza que el Real Madrid, que el Barcelona, bueno, está lleno de fútbol, ¿no? Sí. Entonces ya saben ante quién está hablando. Ahora, si usted hace hablar a alguien y le habla de la Biblia, bueno, no está bien orientado, es una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Amén. Ahora, si le habla de vanidades de la vida, si le habla de entretenimiento, si habla de viajes, de aquí, de esto, del otro, puede parecer muy instruido, pero usted se da cuenta que es alguien que busca y persigue la vanidad de la vida. ¿Me explico? Poco o nada de Dios hay en su corazón, pero usted lo puede detectar por las palabras que escucha. Detrás de cada palabra hay espíritu, hermano. De cada frase que nosotros hablamos hay espíritu. Es el espíritu que está en nosotros. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, pero está impulsado por un mal espíritu que puede suceder, entonces el resultado no va a ser bueno. Vamos a servir solo para contaminar a otra persona, pero si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a edificar, vamos a construir, vamos a bendecir. Amén. Entonces, esta es una regla para que usted aprenda a conocer a la gente. ¿Cómo? Hágale hablar. Usted le va a conocer. Amén. Pero claro, hay que ejercitarse espiritualmente también, y para eso usted tiene que tener un espíritu despierto.
un espíritu avivado. El espíritu humano que tenemos tiene que estar avivado, preparado, capacitado, porque la primera capacitación que recibe un espíritu avivado es la capacitación que nos da el mismo Espíritu de Dios para relacionarnos con Dios. Una vez que usted aprende a relacionarse con Dios, usted va a poder aprender a conocer todo a su alrededor. Es más, va a empezar a conocerse a usted mismo también, que eso es muy difícil. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Así que a veces no alcanzamos a comprender la dimensión de nuestro engañoso corazón. Eso es el alma, ¿sí? Pero tenemos un espíritu, y el espíritu siempre, pero siempre desea las cosas celestiales, desea las cosas de Dios. Amén. Pero Dios estableció esto no como algo para que nosotros lo practiquemos hoy en día, porque esto era el tiempo de la ley, y la ley cumplió su cometido. Dijimos que la ley revela el carácter de Dios y revela lo que es pecado. Si no hubiera ley, usted no sabría lo que es pecado. Sabemos que robar es pecado porque la ley dice no robarás. Sabemos que matar es pecado porque la ley dice no matarás. Sabemos que la idolatría es pecado porque dice no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, como ya acabamos de explicar. Por eso sabemos lo que es pecado. ¿Sí? Y todos los mandamientos de Dios nos revelan el carácter de Dios. Dios es un Dios santo. Y Él quiere que nosotros también crezcamos a ese mismo nivel, a esa misma estatura, aunque parezca imposible. Y aunque nos digan eso no puede ser posible, nosotros acabamos de leer de que el Señor dice, va a poner sus leyes en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré, como acabamos de leer en Hebreo, ¿verdad? Entonces, el tema es que Dios mismo se encargó en la vida de los salvos, nacidos de nuevo. No nacimos cristianos nosotros, ¿sabía usted? No. No, pero pastor, pero mire que mi papá, mi mamá iban a la iglesia y yo fui a la iglesia de chiquitito. Qué bueno, qué bueno. Pero eso no significa ser cristiano. Ser cristiano significa nacer de nuevo. Juan capítulo 3 lo relata, el Señor se lo enseñó a Nicodemo. Tenía que Nicodemo nacer de nuevo, si no, no podía entrar al cielo. Nadie que no nace de nuevo va a entrar al cielo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se realiza eso, pastor? Bueno, eso se consigue a través de la fe. No hay que hacer el trabajo extra ni horas extra para nacer de nuevo. No sé si me explico. Es la fe que tenemos en las promesas de Dios. La palabra nos dice, Jesús es nuestro Salvador. Nosotros conocemos por la ley que estamos en pecado. Y entonces automáticamente decimos, ¿y quién me salva de esta situación? Porque los pecados yo no me los puedo quitar por mí mismo. No puedo enmendar mis pecados, aunque a partir de hoy yo no peque más, cosa que dudo. ¿Sí? Entonces, ¿quién paga por los pecados que ya cometí? No se pueden revertir. Ojalá pudiéramos nosotros volver 20, 30 años atrás, ¿verdad? Nuestra infancia, nuestra juventud, y decir, bueno, eso que hice mal lo voy a volver a hacer bien. Si pudiera hacerse así, sería maravilloso, pero no es así. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Para eso está Jesucristo. La ley nos muestra lo que es el pecado y la ley nos conduce a Cristo. Eso enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La ley nos conduce a Cristo. Entonces, cuando abrimos los ojos, nos encontramos con el Señor y decimos, aquí está mi Salvador. Y tenemos fe en eso y creemos. Ahí nacemos de nuevo. Fácil, pero también qué difícil, ¿no? ¿Y qué seguridad tengo de que yo nací de nuevo, pastor? Y la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. ¿Siente ese testimonio? ¿Usted tiene el testimonio de Dios
en su interior, en su espíritu? Yo no lo puedo saber. Dios lo sabe. El hermano que está al lado suyo no lo puede saber. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, de verdad o no. Caras vemos, corazones no sabemos. Dice el dicho popular por ahí, ¿no? El tema es que el que sabe es Dios, y usted también debe de saber si una verdadera o un verdadero cristiano. ¿Y cómo sé eso? Analice su vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos practicando? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Son los gustos de un cristiano lo que tenemos? ¿Lo que hacemos? ¿Las prácticas que estamos haciendo durante nuestra vida? No aquí, ahora, estas 2 horas preciosas que pasamos acá. No, después, allá. En los trabajos, en la calle, en nuestra vida común. ¿Qué es lo que nos atrapa? ¿Qué es lo que nos absorbe? ¿Qué ocupa nuestra cabeza? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Son los de Dios o son los nuestros? Hay una gran diferencia. Entonces, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está ahí para darnos testimonio, porque el Espíritu Santo no es una mera fuerza, como enseñan algunas sectas. El Espíritu Santo es una persona, y una persona habla, enseña, conduce, y está dentro nuestro en el momento que recibimos a Cristo. Y si el Espíritu Santo nos dice, sí, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, nosotros lo vamos a sentir. Pero si no sentimos nada, entonces, ¿qué problema, no? No tenemos ningún testimonio de parte de Dios de que somos verdaderamente cristianos, aunque vamos todos los domingos a la reunión de iglesia. Procuremos, pidámosle a Dios que en su misericordia nos dé esa seguridad de salvación. Amén. Bueno, el tema, no me quiero detener en esto, pero ¿qué significa este pectoral? ¿Por qué lo tenía allí el sumo sacerdote? De la ley. Porque la ley termina en la cruz. Cuando el Salvador Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, entonces la ley caducó, terminó. De hecho, la Biblia nos enseña que en el momento en que el Señor expira, a las 3 de la tarde de aquel día de la crucifixión y muerte del Señor, dice que el velo en el templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Sabe lo que significa eso? No sirve más para nada. Los sacerdotes que estaban ministrando así se asombraron seguramente. ¿Y esto quién lo hizo? Nadie lo cortó, fue el dedo de Dios que lo cortó, como diciendo, ya basta de separación, ya basta de sacerdocios. Ya ahora, a través de Cristo, tenemos una relación directa con Dios. ¿No es maravilloso que usted, yo, todos nosotros, simples mortales, personas que vivíamos en la ignorancia, ahora en su maravillosa gracia el Señor nos ha introducido en ese lugar santísimo? Como entraba solo el sumo sacerdote una vez al año detrás de ese velo que se rompió en el día de la crucifixión del Señor. Cada una de estas piedras dijimos que representaba una de las tribus de Israel, 12. Bueno, eso significaba que una vez al año ese sumo sacerdote entraba en el lugar santo, se paraba delante del propiciatorio, de los querubines, del arca, y hacía un trabajo de limpieza del santuario. No le vamos a explicar eso, pero ahí estaban las 12 tribus a la vista del Señor. Eso significaba que el sumo sacerdote estaba intercediendo por esas 12 tribus de Israel. Qué maravilloso, ¿no? Saber que hay alguien que se ocupa de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos sufrimos? ¿Nos sufriste? Por la idea de que te sentías sola, solo, desamparada, desamparado. Quizás hasta tus familias se dieron vuelta un día, te rechazaron, no se interesaron, no se preocuparon.
y tuviste que tomar un rumbo en la vida a la suerte. Algunos les tocó salir de un hogar rechazados, expulsados, a encarar la vida que es dura, salir a la calle sin saber a dónde ir, ni a quién acudir, creyendo contar en las amistades la ayuda apropiada, pero luego decepcionándonos cuando veíamos que no había tal verdadera ayuda. Porque el único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos puede socorrer es el Señor Jesucristo. El único interesado por nosotros es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Pero claro, cuando no conocemos esas cosas, no tenemos fe. Por eso es importante que alguien nos predique. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante reunirse. Por eso es tan importante congregarse. Porque acá no venimos a perder el tiempo. Yo no vengo a verle la cara suya, ni usted la mía, ni la de que está al lado. No. Acá venimos a aprender lo que Dios quiere mostrarnos. Aprender a conocer a Dios, aprender a servirle a Dios. Amén. Y crecemos en fe. Y de eso se trata. Dios quiere gente comprometida con Él, que crezca en fe. Porque esa gente le va a servir bien. El sumo sacerdote era un hombre totalmente comprometido. Nació para eso, vivió para eso, murió por eso. Se sucedieron los sacerdotes en Israel. Hasta que se terminó la ley. Ya no más ley, porque ya ahora el Señor dice aquí que después de aquello día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, en Cristo Jesús, la ley de Dios está patente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones. Está así como estampado eso. No hace falta que esté en un libro para que la conozcamos. No hace falta que esté en una tabla de piedra como la que recibió Moisés. No hace falta esas cosas. Dios mismo las puso acá dentro de nosotros. Así que hoy en día usted y yo, y todos los que conocemos al Señor, sabemos lo que es pecado. Una vez alguien me preguntó, y pastor, ¿es bueno fumar? Porque en la Biblia no dice que es malo. Pero la Biblia sabe lo que dice, que nosotros, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y lo destruimos, Dios va a destruirnos. ¿Por qué? Porque si nosotros con el tabaco destruimos nuestros pulmones, nuestro cuerpo, obviamente, entonces no estamos honrando el templo de Dios, lo estamos destruyendo. Y tomar, si la Biblia habla de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Aló? Claro, acá no hay nadie. Pero bueno, no entrarán. No van a entrar los borrachos en el reino de los cielos. Entonces, no hay más nada que agregar y que decir. Pero en nuestro corazón ya está también. Si hemos nacido de nuevo, que ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque era lo que nos había traído llevado a la ruina. Tomar, practicar vicios, vivir en los vicios. Nos llevó a la ruina. Si usted se pregunta por qué hoy estoy como estoy, le doy la respuesta. Usted está como está por lo que usted ya sembró en su pasado. Y hoy está cosechando lo que sembró. ¿Y cómo hago para revertir esa situación tan triste? Porque yo no quiero vivir más así. Nacer de nuevo. Una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y es gratis. Solo hay que creer. Solo hay que creer para nacer de nuevo. Entonces, el sumo sacerdote se presentaba ahí delante de Dios con ese pectoral en su pecho
diciendo: yo estoy intercediendo por estas 12 tribus. Y Dios veía esas piedras representadas allí, las 12 tribus en ellas, y bendecía entonces el Señor a su pueblo de Israel. Hoy en día, dijimos que la ley se terminó, el sacerdocio levítico se terminó, así se llamaba. Entonces, ¿quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Vamos a leer algún verso más aquí en la Escritura. Vamos a mirar Salmo 110:4. ¿Cómo pasa el tiempo? Salmo 110:4. Si algunos lo podemos leer, si lo tenemos ahí. Salmo 110:4. ¿Qué dice? ¿Tenemos? Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué nombre raro, pastor, nunca había escuchado. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hebreo, capítulo 5, el verso 5 al 10. Hebreos 5, versos 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo se sacrificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en sus días de su carne, durante su vida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios. El hermano Eli estuvo hablando el otro día, haciendo un poco de apologética. Estuvo hablando de la diferencia que hay en la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero aquí nos muestra que ese único Dios se revela en tres personas. Y aquí nos muestra claramente, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo era obediente al Padre, aprendió la obediencia. Jesucristo fue obediente en todo. Es nuestro ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue leyendo, voy a leer hasta el 10. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser, dice, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién puede provocar algo eterno? Eterna salvación. Lo eterno solamente puede ser hecho por alguien eterno. Procure hacer algo eterno. Usted va a construir un castillito de arena en la playa, ¿verdad? Pero viene una ola y se fue. Pero eterno significa para siempre. No va a ser destruido, no va a ser abolido, no va a ser anulado, no va a ser cancelado. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote, o sea, ya no más ese sacerdote que vimos nosotros, que ministraba en el templo o en el tabernáculo, sino ahora uno que ya no está ministrando en un tabernáculo en el desierto, ni en el templo en Jerusalén, porque no existe. ¿En dónde está entonces ese sumo sacerdote? ¿En dónde está Jesucristo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Lo que está haciendo es en nuestro interior. Su espíritu está en nosotros. Pero Él está también sentado, dice, a la diestra de Dios. Vamos a leerlo, Romanos 8:24.
Romanos 8:34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además, fíjese, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted tiene un intercesor, usted tiene un sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec. Cristo está a la diestra de Dios. Amén. El sumo sacerdote entraba una vez al año nada más y tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados para poder entrar dignamente en ese lugar y no ser consumido por Dios. Pero ahora Jesús ya entró a un santuario. Usted es el templo de Dios y entró al santuario celestial. Su cuerpo resucitado está allá, en el santuario, en el cielo. ¿Sabe lo que está haciendo ahí? Intercediendo, abogando. Por eso el apóstol Juan dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a leer 1 de Juan 2:1, vamos a buscarlo rápido. 1 de Juan 2:1 dice, a ver si es más rápido que yo, el hermano, con la Biblia. Yo soy muy lento. 1 de Juan 2:1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para nuestra información. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está haciendo Jesús? Abogando. ¿Cuándo necesitamos un abogado nosotros? Usted necesita un abogado y se presenta ante un juez y lo defiende a usted. ¿Sí? Por eso usted le paga, o de inmigración, lo que sea, un problema legal que usted tiene, usted contrata un abogado, pues ese abogado lo representa a usted y vela por sus intereses. Va a buscar la mejor manera de que usted salga lo mejor parado de esa situación. Está intercediendo. Eso está haciendo Jesús por nosotros. Porque ¿verdad que algún pecadillo está cometiendo usted? ¿Sí o no? Unos más graves, otros menos graves. Bueno, Jesús está abogando por nosotros. ¿Y cómo aboga, pastor? Él tiene ahí su sangre, la que él derramó en la cruz. Yo soy de la idea, respecto a todas las opiniones, de que la sangre que derramó Jesús en el Calvario no se quedó ahí y la absorbió la tierra seca, no. Esa sangre fue llevada, como llevaba el sumo sacerdote la sangre del animalito que se sacrificaba para entrar en el lugar santísimo y rociar ahí delante de la Shekinah de Dios, del arca del pacto. Jesús, cuando Él murió, resucitó de entre los muertos, apareció por 40 días a sus discípulos y luego ascendió, 50 días a sus discípulos y ascendió al cielo. ¿Sí? Ascendió al cielo. ¿Y a qué ascendió? A trabajar, no a tocar un arpa, no a estar esperando ahí sentadito al lado del Padre. No está sentado en una nube Jesús. Jesús está intercediendo, abogando, está representándolo a usted. ¿Cómo? Como lo hacía el sumo sacerdote con esas 12 piedras. Nada más que él ahora no tiene las piedras en su pecho. Ahora usted está en su corazón. ¿Lo ve? O sea que usted está en Cristo. Usted y yo, todos los nacidos de nuevo, estamos en el corazón de Dios. Un día usted le abrió su corazón al Señor y Él entró en usted. Y usted pasó a ser templo del Espíritu de Dios, templo de Dios,
el Señor está en nosotros. Pero en ese mismo instante que usted le abrió el corazón al Señor, el Señor ya abrió el suyo para que usted entre en él. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso? Porque se nos enseña y se predica muchas veces que ábrele el corazón a Cristo y Él va a entrar en usted. Perfecto, es maravilloso, es parte del plan. Pero no deja de ser glorioso que no solo el Señor está dentro nuestro, sino que nosotros estamos dentro de Él. Somos uno con Él. ¿Lo cree? Él está allí, abogando por usted, por todo lo que está dentro de su corazón. Él lo ama. Él nos ama intensamente. Por eso Él pagó con su vida por usted, por mí. Por eso derramó su sangre. Por eso Él no tomó en cuenta los pecados que nos separaban a nosotros de Dios, sino que los pagó todos en nuestro lugar. ¿No es maravilloso eso? Cuando me pongo a pensar en esto, digo, Señor, tú pagaste todos mis pecados. Porque no crea que Dios hizo la vista gorda con los pecados de la gente. No, tenemos un Dios santo y justo, que hace justicia. No es que Él hizo la vista gorda y dijo, fulanito anda pecando de esta manera, que por otro, bueno, hoy me levanté bien, los voy a perdonar. No, Dios no es así como el hombre. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Ese fue Jesucristo. La ley de Dios fue satisfecha. O sea, se pagó. Mis maldades, sus maldades, nuestras maldades fueron pagadas. Pagadas. El pecado lavado por la sangre de Jesús. Nuestras maldades fueron pagas. Dios se olvidó ya de todas esas cosas, porque ya el pecado fue borrado. ¿No es maravilloso que ya todos nuestros pecados ya fueron perdonados, olvidados por Dios? Y si Dios ya se olvidó de ellos, ¿por qué los seguimos nosotros rememorando? ¿Por qué los seguimos cargando? ¿Por qué seguimos sufriendo la carga, el peso del pecado, de los errores cometidos en nuestra infancia, adolescencia y hasta el día de hoy? ¿Por qué? Si a través de la fe podemos creer de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y cuando uno está libre, hermanos, de pecado, está libre. Ya no hay una cadena, ya no lo ata una duda, ya no hay más temor. Porque hay gente que tiene que morirse. ¿Conoce usted esas personas? Se levantaron con una tosecita rara, van al médico. ¡Wow! Esto está raro. El médico le dice, va esto, el otro, vamos a ordenar estos test de inmediato. Y salió la persona con la tosecita rara tosiendo más fuerte. Como que se empeoró en vez de mejorar, ¿no? Y empieza la idea en la cabeza. Una idea que golpea y golpea, te queda poco tiempo de vida. Así se murió tu abuelito, tu abuelita. Vas a morir de lo mismo. Claro que nos vamos a morir de algo todos si el Señor no viene antes. Amén. Pero ¿por qué no tenemos que morir antes? ¿Por el miedo? Eso es lo que el diablo quiere. Que vivas sufriendo, en temor, en dudas. Eso es lo que esos demonios quieren. No quieren dejarnos vivir en paz. Por eso van a aprovechar cualquier oportunidad para sembrar dudas en nuestra mente, en nuestro corazón.
Si nosotros se lo permitimos, por supuesto, y abramos nuestra mente y nuestro corazón a cosas que no edifican. Porque si tú te animas a pensar lo malo, se va a hacer una fortaleza dentro tuyo eso malo. Y va a costar sacarlo de ahí. ¿Me estoy explicando? Y luchamos, y tenemos que dejar de luchar contra eso. Porque no se puede. Hay que creer en el Señor Jesús. Amén. Creer. Señor, tú ya venciste por mí en la cruz. Señor, ya tú derramaste tu sangre por mí. Ya hiciste la obra, Señor. Ya trabajaste por mí. Eso está haciendo Jesús, intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el cielo. No está cruzado de brazos. Él está intercediendo por tus dudas, por tus temores, por las cosas que has permitido que se añadan a tu corazón. Todo eso hace que no vivas feliz. Esa es la causa de la infelicidad, la desdicha, la desgracia, la miseria del alma. Porque podemos tener dinero en el bolsillo, pero el alma bien pobre. Un alma que duda, un alma que tiembla, un alma que no tiene seguridad. Hay gente que tiene dinero, tiene posesiones, cuentas bancarias muy grandes, viajan para arriba, viajan para abajo, conocimiento, conocen lo otro. Han disfrutado el mundo, pero no tienen paz. No tienen paz. No pueden dormir por la noche, porque hay una duda y un temor que los asalta. ¿Y si me toca morir? Porque cualquiera puede morir en cualquier momento. Hace poquito, 2 semanas y media, 3 semanas, tuve un accidente de tráfico que es grave, gracias a Dios. No sufrí mayores consecuencias, unos golpes, pero se destruyó el vehículo. Dios nos guardó, nos protegió, pero si uno no está preparado, ¡pum!, en un instante nos vamos a enfrentar a la eternidad. Va caminando alguien, pisa una cáscara de banana, ¡pum!, un resbalón, pega la nuca contra un cordón de la calle, contra una piedra. La eternidad. Que nadie se sienta fuerte y joven, Millones de muertos en guerras, cuestiones de cambio climático, tornados, terremotos, maremotos. Millones de personas mueren a cada momento, miles y miles y miles. Incendios por aquí, tornados por allá, huracanes por acá. Tú y yo, que dice, yo estoy tranquilo, pastor, acá. Cuidado que la tierra no tiemble, y acá también. Y tiemble fuerte. Y veamos los edificios caer como naipes, como castillos de naipes. Pero pastor, ¿usted está siendo agorero? No, la Biblia contempla eso. Viene el fin, y donde toda alma va a tener que rendir delante de Dios. Tú y yo todos vamos a pasar por un juicio, pero yo no quiero estar en el juicio donde los pecadores van a enfrentar. Yo quiero estar en el juicio del tribunal de Cristo, en donde voy a ser recompensado o voy a sufrir pérdidas también por lo que no hice. Es otra historia. Pero ¿por qué vivir sufriendo? Cierra tus ojos y vamos a estar orando. Así como estamos sentaditos, cierra los ojos. La hora ha pasado, pero el Señor está con nosotros. El Señor, el Espíritu Santo, está allí, muy cerca tuyo, en tu interior, en tu corazón. Preguntémonos,
viviendo? ¿Estoy disfrutando lo que vivo? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi vida? ¿Por qué vivo insatisfecho? ¿Por qué sufro? Porque no puedo alcanzar la paz. Por eso cuando parece que las cosas mejoran y se van arreglando, de repente todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Se pierde el trabajo, se pierde la paz, se pierde la amistad, se pierde la familia. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las dudas, los temores. Pero ahí está el intercesor. Ahí está Jesús abogando por ti, si puedes creer en Él. Si la has recibido, si realmente le has dicho: Señor Jesús, yo no puedo más, no puedo más. Yo no puedo más, yo no voy a llegar a ningún lado así. ¿Cuánto tiempo crees que puedes permanecer en esta condición sufriente? ¿Cuánto tiempo? Hay personas que son vencidas muy rápidamente. Viene la angustia, la desesperación. Vienen los problemas mentales, problemas del alma, la depresión. Ya no quiere salirse del cuarto, no quiere ver la luz. Ya la vida le parece insulsa, sin gusto. Ya no hay disfrute de las cosas que antes aparentemente se disfrutaban. Ahora tenemos que aferrarnos a una sola cosa, que es Cristo Jesús. Ya no temas más. Tú que temes a la muerte, ya no temas. Porque si mueres en Cristo, tu cuerpo es el que muere, pero la eternidad estás en Él. Él está intercediendo por ti a la manera del sumo sacerdote lo hacía, y tú estás en su corazón. Estás bien guardado, buen cuidado. Allí hay calor, allí hay cobijo, allí hay refugio. Afuera, la inclemencia del tiempo, pero dentro de él hay paz. ¿No lo sientes? Lo quiero, pastor. Quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero en definitiva de una vez por todas dejar de impresionarme con lo que el mundo ofrece, con las atracciones que el mundo tiene, que me tienden a encandilar y atrapar mi mente, atrapar mi corazón, atrapar mi deseo. Pero nada de eso me trae verdadera satisfacción, mas ahora estoy oprimido, oprimida, angustiado, desesperado, desesperada, atribulado, atribulada, deprimido, deprimida. Necesito pastillas, medicinas, porque no puedo conciliar el sueño, porque no tengo paz. Es la hora de decirle sí a Jesús. Ahí está, muy cerca tuyo, ahí está el Señor. El Señor Jesús está allí, donde tú necesitas que esté. Nunca más nadie va a estar donde tú necesitas que estén. No están, se fueron. ¿Te parece? ¿Crees? A lo mejor vienen a mi ayuda, a mi asistencia. Nadie va a venir, solo Él está presente. ¿Lo quieres? Es Jesús, el Señor Jesús. Dile: sí, Señor Jesús, yo te necesito ahora. Tú que estás enfermo, tú que estás viendo el video y hay una enfermedad que no se conocen debidamente las causas. Quizá fue un test,
un diagnóstico difícil, raro, corazón, destapa ahora el Espíritu de Dios, las arterias tapadas, fluye tu sangre y llega a cada rincón de tu cuerpo con libertad. Se va el colesterol, se va. Las capas que recubren las arterias por dentro impiden el paso de la sangre que lleva la vida, el oxígeno, los nutrientes a cada célula del cuerpo, y eres libre de la enfermedad. En el nombre de Jesús se va la artritis, se va el dolor, espíritu de artritis, se va en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera ahora. Ese impedimento, ese dolor, eso que está allí en tu cuerpo y no te permite moverte, ese dolor que está allí en el cuello, en los hombros, en los brazos, en las manos, en los pies, tobillos, rodillas, caderas, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Problemas en los pulmones, la alergia. Aquel que tiene alergia puede confiar y creer ahora mismo que se va la alergia, solo necesitas creerlo. Creer. La alergia que te lleva a estar confundido y tosiendo y estando con tus vías respiratorias tapadas, sin tener la libertad de respirar el aire, exhalarlo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, ahora toca las vías respiratorias, toca los pulmones, toca los bronquios, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, obra en la piel, se van los abscesos, se van los tumores, se van en el nombre de Jesús. Todas las cosas que están impidiendo, que atemorizan, las cosas que son obstáculos para vivir una vida feliz. Pero ahora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda la enfermedad, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Se va la hernia, se van todas las cosas que nos están impidiendo, fuera en el nombre de Jesús. El cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Los problemas en la mente, las depresiones, la bipolaridad, los problemas de esquizofrenia, ahora se deshacen en el nombre de Jesús. Echamos fuera los demonios de esquizofrenia en el nombre de Jesucristo. Se va el dolor, se va la angustia, se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todas las cosas que están obstaculizando tus riñones, se deshace ahora. Todas esas formaciones de piedras calcáreas que se están formando en los riñones, que traen dolor, aguijones al cuerpo, en el nombre de Jesús. Se limpian los riñones, se limpia el hígado en el nombre de Jesús. Los cálculos desaparecen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las vesículas son libres. El estómago se va, la úlcera, la acidez, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo se va la enfermedad. Gracias, Padre de gloria. Se van los problemas en los órganos genitales de hombres y de mujeres. En el nombre de Jesús. Obra, Padre de gloria, sanidad, salud. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo. Aquel que está viendo el video también es tocado en el lugar donde está. Aquel que está enfermo es tocado. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús, porque hay un intercesor. Confía y cree en ese intercesor. Confía y cree en ese abogado. Se llama Jesucristo. Él está abogando por todos los que han creído en Él. Tú tienes que creer en Él, recibirlo en tu corazón. Y automáticamente estás en Él. Y Él está dando testimonio de lo que ha hecho por ti. Allí en el santuario, allí en el trono de Dios, viendo al Padre eterno la sangre derramada de su Hijo aquí en la tierra, sangre que es testimonio vivo de que es salvación, porque esa sangre que había sido santa se transformó en una sangre contaminada por todos los pecados que Él asumió nuestro sobre Él en la cruz. Pero esa sangre maravillosa pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, lo pagó con su vida. Y esa sangre ahora da testimonio allá en el cielo de la obra hecha a favor nuestra. Hermana, hermano, levántate en fe. Levántate en fe. No tienes por qué vivir sufriendo. Sencillamente creer en la solución.
Creer, fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo, lo espero, lo tengo, lo presiento, lo siento, sé que está allí, está hecho, porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Ahora, todo lo que necesito ahora es creer. Cree en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios, la hora ha pasado, pero vamos a hacer una oración final. Si hay alguien que desea pasar acá al frente, hágalo. Si no, levanta la mano donde está y vamos a despedirnos también de este lugar. Padre eterno, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada hermana y hermano. Te doy gracias por los amigos que ven el video, Señor. Te doy gracias, Señor, porque todo aquel que está sufriendo por falta de seguridad, de garantía, Señor, tiene que saber, y ya lo sabe, que tú eres nuestro intercesor. No solo eres nuestro Salvador, sino estás intercediendo por nosotros, Señor. Por los que has muerto, por los que has derramado tu sangre, Señor. Todo ese trabajo que has hecho en el Calvario durante tu vida, Señor, no fue echado al tacho de basura, sino que ahí estás capitalizando, Señor. Allí estamos en gloria juntamente contigo, como tu apóstol glorioso Pablo, Señor, lo dijo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí estamos, ahí juntamente con Cristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a cada hermana y cada hermano. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Bendice a los amigos en el nombre de Jesús que ven el video. Ahora el Espíritu Santo ya obró en ti. Confía nada más. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, hermano.